¿Sabes lo que se siente despertar cada mañana sabiendo que tienes las manos manchadas de sangre de quienes te dieron la vida? Yo sí lo sé. Y después de 30 años cargando este peso, he decidido contártelo todo. Esta es una de las historias más polémicas y escalofriantes que jamás he compartido en este canal. Yo maté a mis padres. Los maté mientras dormían en su cama matrimonial, con mis propias manos, una noche de invierno que cambió mi destino para siempre. Y hoy, mientras te hablo, estoy en completa libertad. Nunca pisé una cárcel. Nunca pagué por lo que hice. Al menos, no de la manera que tú imaginas. Me llamo Elena. Tengo 74 años y durante décadas he vivido con un secreto que me ha carcomido las entrañas. Pero antes de juzgarme, antes de cerrar este video horrorizada, déjame contarte por qué una hija de apenas 23 años decidió arrebatar la vida a quienes la trajeron al mundo. Era 1973. Vivía en una casa de campo perdida en las montañas, donde los gritos se perdían entre el viento y nadie escuchaba los lamentos que salían de aquellas paredes. Mi padre, Ramón, era un hombre respetado en el pueblo. Todos lo conocían como el comerciante próspero, el hombre de familia ejemplar, el católico devoto que nunca faltaba a misa. Pero yo conocía su otra cara, la cara que solo mostraba cuando las puertas se cerraban y las cortinas tapaban las ventanas. Mi madre, Carmen, era una mujer hermosa que se había marchitado antes de tiempo. Sus ojos, que alguna vez fueron brillantes, se habían vuelto cristalinos, vacíos, como si su alma hubiera huido de su cuerpo años atrás. Ella sabía, siempre supo lo que pasaba en esa casa, y eligió el silencio cómplice por encima de la protección de su propia hija. Desde los 7 años, mi padre venía a mi habitación cuando mi madre fingía dormir. Sus pasos pesados en el pasillo de madera eran mi pesadilla más recurrente. Él llegaba con olor a alcohol y promesas de que si decía algo, nadie me creería. «Eres mi niña especial», me susurraba al oído, mientras yo cerraba los ojos y rogaba que todo terminara pronto. Y mi madre, esa mujer que debía protegerme, simplemente miraba hacia otro lado cuando yo aparecía en el desayuno con moretones que ella atribuía a mis juegos bruscos. Los años pasaron y yo crecí llevando esa carga invisible. En el pueblo era la hija ejemplar de Ramón y Carmen. Estudiosa, callada, siempre con una sonrisa forzada cuando alguien me preguntaba cómo estaba. Pero por dentro algo se estaba pudriendo. Algo se estaba rompiendo de manera irreparable. Cuando cumplí 23 años, conocí a Miguel. Era un hombre bueno, trabajador, que me cortejó con la paciencia de un santo. Por primera vez en mi vida, alguien me tocaba sin lastimarme. Alguien me miraba con amor y no con esa mirada turbia que conocía tan bien. Miguel me pidió matrimonio una tarde de primavera, y yo acepté creyendo que finalmente podría escapar de aquella casa maldita. Pero cuando se lo conté a mis padres, algo cambió en los ojos de mi padre. Una oscuridad que no había visto antes. «Tú no te vas a ningún lado», me dijo con una voz que helaba la sangre. «Mientras yo viva, tú permanecerás en esta casa. Eres mía y siempre lo serás». Esa noche, mientras Miguel esperaba mi respuesta sobre la fecha de la boda, mi padre volvió a mi habitación, pero esta vez fue diferente. Esta vez me dijo cosas que no puedo repetir, cosas que una hija jamás debería escuchar de labios de su padre. Me explicó exactamente por qué nunca me dejaría ir y qué pasaría si intentaba escapar. Y mi madre, mi querida madre, que había fingido ignorancia durante tantos años, esa noche me dijo algo que se quedó grabado en mi alma como hierro candente. «Mejor tú que yo, Elena. Al menos yo puedo dormir tranquila». Fue en ese momento que supe lo que tenía que hacer. No había escape. No había justicia. No había salvación que viniera de afuera. Si quería ser libre, tendría que liberarme yo misma. Y esa noche, mientras escuchaba sus respiraciones tranquilas en la habitación de al lado, decidí que había llegado el momento de cobrarme cada lágrima, cada pesadilla, cada pedazo de mi infancia que me habían robado. Pero lo que pasó después, lo que realmente pasó esa noche, eso es algo que ni la policía, ni el juez, ni nadie en este mundo sabe completamente. Y cuando te cuente toda la verdad,
entenderás por qué llevo 30 años viviendo en libertad, por qué nunca me castigaron y por qué quizás yo no era la única víctima en esa casa. Los maté, sí, pero la historia real de lo que pasó esa noche es mucho más compleja, mucho más retorcida de lo que podrías imaginar. Y cuando sepas toda la verdad, no sabrás si sentir lástima por mí o miedo. Era una noche de diciembre, fría y silenciosa, cuando finalmente reuní el valor que había estado acumulando durante años. Miguel me había propuesto que nos fuéramos juntos al día siguiente, que huyéramos sin decir nada, que comenzáramos una nueva vida lejos de mis padres. Pero yo sabía que mi padre jamás me dejaría ir. Había algo en su mirada cuando hablaba conmigo, algo enfermizo y posesivo que me decía que preferiría verme muerta antes que libre. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi madre se acercó a mí con una sonrisa que no había visto en años. Una sonrisa extraña, casi diabólica. «Elena», me dijo mientras revolvía la sopa, «esta noche tu padre tiene una sorpresa para ti, algo que va a cambiar tu vida para siempre». Sus palabras me helaron la sangre porque conocía perfectamente qué tipo de sorpresas me tenía reservadas mi padre. Después de la cena, cuando creían que había subido a mi habitación, me quedé escondida en el pasillo escuchando su conversación. Lo que oí me destrozó lo poco que me quedaba de alma. Mi padre le estaba explicando a mi madre cómo habían decidido venderme a un hombre mayor del pueblo, alguien que pagaría bien por una mujer joven y educada en casa. Pero no era una venta cualquiera. Era algo mucho peor. Habían arreglado que este hombre vendría por la mañana a probarme, y si yo me resistía, mi padre me drogaría para que no pudiera defenderme. 30 años lleva sirviendo a esta familia, oí decir a mi madre. Ya es hora de que nos devuelva todo lo que hemos invertido en ella. Y si se porta mal, ya sabes cómo domarla. Como domaste a tu hermana antes de que se muriera. Su hermana. Yo no sabía que mi padre había tenido una hermana. Nunca nadie me había hablado de ella. Pero en ese momento entendí que había secretos mucho más oscuros enterrados en esa casa. Mi tía había pasado por lo mismo que yo, y probablemente había muerto por eso. Subí a mi habitación con las piernas temblando. No podía respirar, no podía pensar. Solo sabía que tenía pocas horas antes de que mi destino se sellara para siempre. Miguel vendría por mí al amanecer, pero para entonces ya sería demasiado tarde. Ya no quedaría nada de mí que rescatar. Esperé hasta las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio absoluto. Bajé descalza, paso a paso, hacia la cocina. Tomé el cuchillo más grande que encontré, el mismo que mi madre usaba para cortar la carne. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae varias veces. Pero había tomado la decisión. Era mi vida o la de ellos. Era mi libertad o mi muerte en vida. Subí hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta. Los escuchaba dormir profundamente, ajenos a lo que se avecinaba. Mi padre roncaba como siempre, ese sonido horrible que había sido la banda sonora de mis pesadillas durante años. Mi madre respiraba suavemente, tranquila, como si no tuviera ningún peso en la conciencia. Entré sin hacer ruido. Me acerqué primero a mi madre porque sabía que ella era la que podría despertarse más fácilmente. La miré por última vez, tratando de encontrar en su rostro dormido algún rastro del amor maternal que nunca me dio. Pero solo vi a la mujer que me había vendido, que me había entregado a las manos sucias de mi padre durante toda mi vida. El primer golpe fue tímido, casi accidental, pero cuando vi la sangre, cuando la vi abrir los ojos con esa expresión de terror que yo había tenido durante tantos años, algo se desató en mí, algo feroz, salvaje, que había estado esperando el momento perfecto para salir. La seguía apuñalando mientras ella trataba de gritar, mientras me miraba con los ojos que nunca me habían protegido. El ruido despertó a mi padre. Se incorporó en la cama, confundido, y cuando me vio ahí parada con el cuchillo ensangrentado, su expresión cambió de sorpresa a ira. «¿Qué has hecho, maldita loca?», me gritó. Trató de levantarse, pero yo ya estaba sobre él. Todos esos años de rabia, de dolor, de humillación, salieron de mí en cada puñalada. El hombre que había destruido mi infancia, que había planeado vender mi vida, finalmente estaba pagando por todo. Pero cuando terminé, cuando los dos cuerpos yacían inmóviles sobre esas sábanas que tantas veces habían sido testigo de mi dolor,
No sentí la liberación que esperaba. Solo sentí vacío, un vacío profundo y helado que me hizo entender que aunque ellos estuvieran muertos, yo también había muerto esa noche. La Elena inocente, la Elena que soñaba con una vida normal, había desaparecido para siempre. Limpié el cuchillo, me lavé las manos y me senté en la sala a esperar que amaneciera. Miguel vendría en pocas horas, como habíamos acordado, pero ¿cómo iba a explicarle que la mujer de la que se había enamorado era ahora una asesina? ¿Cómo iba a construir una vida nueva sobre 2 cadáveres? Cuando el sol empezó a salir, escuché su auto acercándose por el sendero. Me asomé por la ventana y lo vi caminando hacia la puerta con esa sonrisa que me había enamorado. Ese hombre bueno que no merecía cargar con mis pecados. Le abrí la puerta con la misma ropa manchada de sangre. Su sonrisa se desvaneció inmediatamente cuando vio mi estado. «Elena, ¿qué pasó? ¿Estás herida?» Sus ojos mostraban una preocupación tan genuina que me quebré. Por primera vez en toda la noche lloré. «Los maté, Miguel», le confesé sin rodeos. «Maté a mis padres. Están arriba en su habitación. Los maté porque...» Y ahí me detuve. ¿Cómo explicarle años de abuso? ¿Cómo hacerle entender que no había tenido otra opción? Él me abrazó. En medio de esa pesadilla, me abrazó. «Vamos arriba», me dijo. «Necesito ver qué pasó realmente». Lo que Miguel vio en esa habitación cambió todo. Y lo que él decidió hacer después, eso es lo que realmente me salvó de la cárcel. Si esta historia ya te ha movido por dentro, si ya sientes que necesitas saber cómo continúa, quiero pedirte algo. Dame me gusta a este video. Es muy sencillo. Solo tienes que presionar el dedo hacia arriba que aparece abajo. Y suscríbete al canal. Mira abajo, ahí dice suscribirse en letras blancas sobre un fondo negro. Solo tienes que presionar ahí. Es importante para mí saber que estás escuchando, que estas historias llegan a ti. Lo que viene a continuación te va a chocar el corazón. Miguel subió esas escaleras conmigo como si caminara hacia su propio juicio. Yo temblaba, no por miedo a lo que había hecho, sino por terror a perderlo. Él era lo único bueno que había tenido en mi vida, y estaba a punto de mostrárselo todo. La sangre, los cuerpos, la realidad de quién era realmente la mujer de la que se había enamorado. Cuando abrí la puerta de la habitación de mis padres, Miguel se quedó paralizado. No era solo la sangre lo que lo impactó, sino algo más, algo que yo, en mi estado de shock, no había notado la noche anterior. Se acercó lentamente a la cama y levantó las sábanas que habían cubierto parcialmente los cuerpos. «Elena», me dijo con una voz que nunca le había escuchado, «¿viste esto?» Me acerqué y vi lo que él había descubierto. En el suelo, junto a la cama de mi padre, había una caja de madera que se había caído durante la lucha. Su contenido estaba esparcido por el piso. Fotografías. Decenas de fotografías. Pero no eran fotografías normales. Eran imágenes de niñas. Niñas pequeñas, en situaciones... No puedo describirlo. No quiero hacerlo. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que reconocí algunas de esas caras. Eran niñas del pueblo, niñas que habían desaparecido a lo largo de los años, niñas cuyos padres habían llorado sin encontrar jamás respuestas. Miguel siguió revisando el contenido de la caja con manos temblorosas. Había cartas, documentos, nombres, una red completa. Mi padre no era solo un abusador, era parte de algo mucho más grande, mucho más siniestro. Y mi madre no solo era cómplice de mi abuso, era cómplice de esto. «Elena», me dijo Miguel, mientras sostenía un cuaderno lleno de nombres y direcciones, «tu padre no vendía solo productos en su comercio, vendía niñas, y tu madre le conseguía las víctimas. En ese cuaderno estaba todo documentado, los nombres de los compradores, las edades preferidas, los precios. Mi nombre también estaba ahí, marcado con una cruz roja y una fecha. El día siguiente, yo iba a ser entregada a un hombre que había pagado una suma considerable por una mercancía sin usar en mucho tiempo, según decía la nota de mi padre. Pero lo que más me quebró fue encontrar al final del cuaderno una página que hablaba de la hermana de mi padre que había mencionado mi madre. Su nombre era Rosa, y según los documentos, había muerto a los 25 años por complicaciones después de haber sido utilizada en exceso.
La habían matado. Y mi destino iba a ser el mismo. Miguel cerró el cuaderno y me miró con una mezcla de horror y comprensión que jamás olvidaré. Elena, tú no mataste a 2 personas inocentes. Salvaste vidas. ¿Quién sabe cuántas niñas más habrían sufrido si no hubieras hecho lo que hiciste? Pero yo no podía procesar todo eso en ese momento. Solo sabía que había sangre en mis manos y que el mundo que conocía se había desmoronado completamente. ¿Qué vamos a hacer ahora, Miguel? ¿Cómo vamos a explicar esto? Él se quedó pensando durante varios minutos que se sintieron como eternidades. Finalmente me tomó de las manos y me dijo algo que cambió todo. Nadie va a explicar nada, Elena, porque nadie va a saber que tú hiciste esto. En ese momento no entendí lo que quería decir. Pero Miguel había tomado una decisión que marcaría nuestras vidas para siempre. Me pidió que me bañara, que me cambiara de ropa, que empacara solo lo esencial. Mientras yo hacía eso, él se encargó de arreglar la escena. Cuando bajé, 1 hora después, Miguel había limpiado todo rastro de mi presencia en esa habitación. Había quemado mi ropa ensangrentada en la chimenea. Había acomodado los cuerpos de una manera específica. Había roto una ventana desde afuera. Había esparcido algunas pertenencias por el suelo como si hubiera entrado un ladrón. Los mataron durante un robo, me explicó. Entraron por la ventana, los sorprendieron dormidos, se llevaron el dinero y las joyas de tu madre. Tú no estabas en casa porque te habías ido a pasar la noche con una amiga del pueblo después de discutir con tus padres sobre tu novio. Me quedé sin palabras. Este hombre que apenas conocía desde hacía unos meses estaba dispuesto a convertirse en mi cómplice, a arriesgar su propia libertad para protegerme. ¿Por qué haces esto por mí?, le pregunté. Porque te amo, Elena, y porque lo que hiciste no fue un crimen, fue supervivencia, fue justicia cuando el mundo te negó ambas cosas. Salimos de esa casa cuando el sol apenas se asomaba en el horizonte. Miguel me llevó a la casa de su hermana, que vivía en el pueblo vecino. Le explicó que mis padres y yo habíamos tenido una pelea terrible, que necesitaba un lugar donde quedarme por unos días hasta que las cosas se calmaran. 3 horas después, la policía encontró los cuerpos. La investigación duró apenas 2 semanas. Los robos en casas aisladas eran comunes en esa época, y la versión de Miguel era perfecta. Yo aparecí como la hija destrozada que había perdido a sus padres de manera trágica, la víctima que necesitaba consuelo y compasión. En el funeral, todo el pueblo me abrazó. Me dijeron lo mucho que sentían mi pérdida, lo buenos padres que habían sido Ramón y Carmen, lo orgullosos que debían estar de la hija tan ejemplar que habían criado. Yo sonreía y agradecía mientras por dentro sentía que me ahogaba en la hipocresía de todo aquello. Pero había algo que ni Miguel ni yo esperábamos. 2 semanas después del entierro, recibí una visita inesperada. Era un hombre mayor, elegantemente vestido, que se presentó como amigo de la familia. Dijo que venía a expresar sus condolencias y a hablar conmigo sobre algunos asuntos pendientes que tenía con mi padre. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante, pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. Ese hombre se llamaba don Aurelio y cuando pronunció su nombre, sentí como si alguien hubiera caminado sobre mi tumba. Había escuchado ese nombre antes, susurrado en conversaciones nocturnas entre mis padres. Era uno de los nombres que aparecían en el cuaderno ensangrentado que Miguel había escondido. Don Aurelio se sentó en la sala de mi casa como si fuera el dueño del lugar. Sus ojos me recorrían de una manera que me hizo recordar la mirada de mi padre. Pero había algo diferente en él, algo más calculador, más peligroso. Elena, querida, me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tu padre y yo teníamos un acuerdo muy importante, un acuerdo que, lamentablemente, su muerte ha dejado inconcluso. Mi sangre se heló. Sabía exactamente de qué acuerdo hablaba. Yo era la mercancía que mi padre le había prometido, pero este hombre no sabía que yo conocía la verdad. No sabía que había visto las fotografías, que había leído el cuaderno,
que sabía exactamente qué tipo de monstruo era. Verás, continuó mientras encendía un cigarro sin pedir permiso. Tu padre me debía una considerable suma de dinero. Dinero que había planeado pagar con ciertos servicios que tú le ibas a proporcionar. Ahora que él ya no está, esa deuda recae sobre ti. Traté de mantener la compostura, de actuar como la Elena ingenua que él esperaba encontrar. No entiendo de qué habla, don Aurelio. Mi padre nunca me comentó nada sobre deudas. Se rió de una manera que me hizo temblar. Por supuesto que no te lo comentó, pequeña. Pero no te preocupes. Yo soy un hombre comprensivo. Sé que has pasado por un trauma terrible con la muerte de tus padres. Te voy a dar una semana para que te recuperes. Y luego... Bueno, entonces hablaremos de cómo vas a pagar lo que tu familia me debe. Cuando se fue, me desplomé en el suelo. Todo había sido inútil. Había matado a mis padres, había manchado mis manos de sangre, había puesto en peligro a Miguel, y aún así no había escapado. La pesadilla iba a continuar con otro hombre, otro abusador, otra jaula. Esa noche, Miguel vino a verme, y le conté todo sobre la visita de don Aurelio. Su reacción me sorprendió. No se alarmó como yo esperaba. En cambio se quedó muy quieto, muy pensativo. Elena, me dijo finalmente, hay algo que no te he contado sobre por qué decidí ayudarte aquella noche. Mi corazón se detuvo. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otros secretos estaban enterrados en mi vida? Yo conocía a tu padre desde hace años. No personalmente, pero sabía de sus negocios. Mi hermana menor, Lucía, desapareció hace 5 años cuando tenía apenas 14. Nunca encontramos su cuerpo. Nunca supimos qué le había pasado. Hasta que vi esas fotografías en su habitación. Lucía. Recordé haber visto ese nombre en el cuaderno. Una de las tantas niñas que habían desaparecido del pueblo. Cuando vi su fotografía entre esas imágenes horribles, continuó Miguel con la voz quebrada. Entendí que tu padre no solo te había arruinado la vida a ti, le había arruinado la vida a mi familia también. Por eso no dudé en ni un segundo en ayudarte. Por eso no sentí ni una pizca de remordimiento al ver sus cuerpos. Pero eso no era todo. Miguel tenía un plan que había estado formándose en su mente desde el momento en que descubrimos la verdadera naturaleza de los crímenes de mis padres. Don Aurelio va a volver, me dijo, y cuando lo haga, vamos a estar listos para él. No solo vamos a salvarte de él, Elena, vamos a acabar con toda esta red de una vez por todas. En los días siguientes, Miguel me explicó su estrategia. Habíamos conservado todas las evidencias, el cuaderno, las fotografías, los documentos, todo lo que probaba la existencia de la red de tráfico de menores. Pero también habíamos agregado algo más. Miguel había estado investigando por su cuenta, siguiendo los nombres del cuaderno, hablando con familias de niñas desaparecidas. La red era más grande de lo que habíamos imaginado. Involucraba a gente importante del pueblo, autoridades, comerciantes respetables. Don Aurelio no era solo un cliente, era el líder de toda la operación. Cuando don Aurelio regresó una semana después, ya no encontró a la Elena asustada que esperaba. Encontró a una mujer que tenía en sus manos suficiente evidencia para destruir su vida y la de todos sus cómplices. Don Aurelio, le dije cuando se sentó en mi sala con esa misma sonrisa confiada, creo que necesitamos hablar sobre quién le debe realmente algo a quién. Su expresión cambió inmediatamente cuando puse sobre la mesa las fotografías de su propia colección, incluyendo varias donde él aparecía claramente identificable. La sonrisa se desvaneció de su rostro como si nunca hubiera existido. ¿De dónde sacaste eso?, me preguntó con una voz que ya no sonaba segura. De la caja fuerte de mi padre, la que usted pensó que nunca encontraría, la que contiene evidencia suficiente para mandarlo a la cárcel de por vida, si es que logra sobrevivir tanto tiempo cuando los otros prisioneros se enteren de qué tipo de crímenes cometió. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Y cuando sepas cómo terminó todo, entenderás por qué llevo 30 años viviendo en paz, por qué la justicia a veces viene de donde menos la esperamos, y por qué a veces, solo a veces, los monstruos reciben exactamente lo que se merecen. Don Aurelio se desplomó en el sofá como si hubiera envejecido 20 años en un segundo. Sus manos temblaron cuando trató de encender otro cigarro, pero no pudo mantener el pulso firme.
Por primera vez en su vida, probablemente, se encontraba del lado de la víctima. ¿Qué quieres?, me preguntó con una voz que apenas era un susurro. Quiero que toda esta pesadilla termine, le respondí. Quiero los nombres de todos los involucrados. Quiero saber dónde están enterradas las niñas que ustedes mataron. Quiero que paguen por cada vida que destruyeron. Y quiero que nunca, jamás en la vida, vuelvan a tocar a otra criatura inocente. Miguel apareció entonces desde la cocina, donde había estado escuchando toda la conversación. En sus manos llevaba más evidencias que habíamos recopilado durante esa semana. Documentos bancarios que mostraban transferencias sospechosas. Más fotografías que habíamos encontrado escondidas en la casa. Testimonios de familias que habían aceptado hablar después de años de silencio forzado. Don Aurelio, le dijo Miguel, con una calma que helaba la sangre. Usted tiene dos opciones. La primera es que llamemos a la policía ahora mismo y entreguemos toda esta evidencia. La segunda es que coopere con nosotros para desmantelar toda la red y luego desaparezca para siempre. No pueden probar nada, intentó defenderse, pero su voz carecía de convicción. Miguel sonrió, una sonrisa fría, calculada. ¿Está seguro? Porque tengo aquí el testimonio de 3 familias dispuestas a declarar. Tengo fotografías donde usted aparece claramente. Tengo los registros bancarios que muestran sus pagos a Ramón durante los últimos 10 años. Y tengo algo más. Sacó una grabadora pequeña del bolsillo. Tengo grabada la conversación que acabamos de tener, donde usted admite conocer sobre la deuda que mi padre supuestamente tenía con usted. Una deuda que claramente no era de dinero. Don Aurelio se puso pálido. Sabía que estaba atrapado. Durante los siguientes días, bajo la presión de toda la evidencia que teníamos, nos dio toda la información que necesitábamos. Nombres, direcciones, ubicaciones de fosas clandestinas, métodos de operación. Era una red que se extendía por 3 estados y había operado durante más de 15 años. Pero Miguel y yo no íbamos a confiar en un sistema de justicia que había permitido que esto sucediera durante tanto tiempo sin intervenir. Algunas de las autoridades locales estaban involucradas. Algunos jueces recibían pagos. La policía había perdido reportes de niñas desaparecidas. Así que decidimos hacer justicia por nuestras propias manos. Una por una, empezamos a visitar a las familias de las víctimas. Les mostramos las evidencias. Les contamos la verdad sobre lo que había pasado con sus hijas. Les dimos la ubicación exacta de donde estaban enterradas. Pero también les dimos algo más. La oportunidad de decidir qué querían hacer con esa información. La primera familia que visitamos era la de Lucía, la hermana de Miguel. Sus padres habían envejecido décadas en esos 5 años de búsqueda infructuosa. Cuando les mostramos la evidencia de lo que realmente había pasado con su hija, cuando les dijimos dónde podían encontrar sus restos para darle una sepultura digna, algo se quebró en ellos. El padre de Lucía, don Roberto, nos miró con unos ojos que ardían de dolor y rabia. ¿Dónde están esos malditos?, preguntó. ¿Dónde están los que mataron a mi niña? Le dimos las direcciones. También le dimos algunas sugerencias sobre cómo hacer que pareciera un accidente. En las siguientes semanas, uno por uno, los miembros de la red empezaron a desaparecer o a morir en circunstancias extrañas. Don Aurelio fue encontrado ahogado en el río. Aparentemente, se había resbalado en la orilla después de beber demasiado. El juez, que había archivado los casos de las niñas desaparecidas, sufrió un accidente automovilístico en una carretera solitaria. El policía, que había perdido los reportes, tuvo un ataque al corazón mientras dormía. Nosotros nunca tocamos a ninguno de ellos directamente, pero habíamos plantado las semillas de la venganza en los corazones de padres destrozados, y ellos se encargaron de cosechar la justicia que el sistema legal les había negado. Miguel y yo nos casamos 6 meses después. Nos mudamos a otra ciudad, lejos de todo ese horror. Cambiamos nuestros nombres, construimos una vida nueva sobre las cenizas de la anterior. Durante años, ningún policía tocó jamás mi puerta. El caso de mis padres quedó archivado como un robo que salió mal. Nadie cuestionó mi coartada porque Miguel había construido una historia perfecta, con testigos que confirmaban que yo había estado en casa de su hermana toda esa noche. Pero lo que nadie sabe,
Lo que nunca le he contado a nadie en estos 30 años, ni siquiera a Miguel, es que esa noche yo no solo maté a mis padres por venganza, encontré algo más en esa casa, algo que cambió todo. Antes de salir con Miguel esa madrugada, regresé una última vez a la habitación de mis padres. Quería estar segura de que estaban realmente muertos, y fue entonces cuando vi la caja fuerte abierta detrás del armario, una caja que se había abierto durante la lucha. Dentro no solo estaban las fotografías y el cuaderno, había dinero, mucho dinero, miles de dólares que eran el pago por todas esas vidas destruidas. Tomé cada billete, cada centavo de esa sangre sucia. Con ese dinero Miguel y yo compramos nuestra nueva casa, iniciamos nuestro negocio, construimos nuestra vida. Durante 30 años hemos vivido del dinero que mis padres ganaron vendiendo niñas. ¿Y yo? Yo nunca se lo dije. Cuando Miguel murió hace 5 años de un cáncer que se lo llevó lentamente, se fue creyendo que éramos víctimas que habíamos encontrado justicia. Nunca supo que su esposa había construido su felicidad sobre la misma sangre sucia que había manchado las manos de sus padres. ¿Sabes qué es lo más retorcido de todo? Que no me arrepiento, ni de haber matado a mis padres, ni de haber tomado el dinero, ni de haber orquestado la venganza que acabó con toda esa red de monstruos, porque al final, 30 años después, no hay ni una sola niña más que haya sufrido lo que yo sufrí por culpa de ellos. Tal vez soy una heroína, tal vez soy una asesina, tal vez soy las dos cosas al mismo tiempo, pero estoy en paz con lo que hice, y cuando me miren a los ojos en mi funeral, verán a una mujer que vivió libre después de haber estado encadenada toda su infancia. La justicia no siempre llega de donde esperamos. A veces llega de las manos más sucias, de los corazones más rotos, de las almas que ya no tienen nada que perder. Y ahora que conoces mi historia, ahora que sabes la verdad completa, dime, ¿soy una víctima o una villana? ¿Era justicia o venganza? ¿Merecían morir o merecían vivir? Si esta historia te ha movido, si has sentido algo profundo mientras la escuchabas, dale me gusta a este video. Esa manito que apunta hacia arriba, presiónala. Y suscríbete a este canal. Ahí abajo dice suscribirse en letras blancas. Solo tienes que hacer clic. Cada suscripción me dice que hay alguien más dispuesta a escuchar estas verdades que duelen, que hay alguien más que entiende que la vida no siempre es blanca o negra. Cuéntame en los comentarios. ¿Has vivido algo parecido? ¿Has tenido que tomar decisiones imposibles? ¿Tienes alguna historia que quieras que cuente? Estoy aquí todos los días, esperándote con nuevos relatos que van a dejarte sin aliento, historias reales de mujeres reales que han vivido lo que muchas callan. Hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar para descubrir otra verdad que el mundo prefiere ignorar.